Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Herrera. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. El presente video tiene como finalidad cumplir con una actividad propuesta por la profesora Tania Ramírez en la materia de Introducción al Derecho. Vamos a comenzar con la noción del derecho. Desde el punto de vista objetivo podemos decir que es el conjunto de normas reguladoras provenientes de una autoridad que genera una sanción dirigida a la sociedad, buscando garantizar un mejor desenvolvimiento de las relaciones jurídicas para solucionar los conflictos entre una u otra persona. Dentro de las secciones del derecho tenemos que es usada para expresar ideas diferentes en busca de un determinado significado, donde los conceptos varían su forma, que es usada para expresar algo. Se puede ver como una ciencia o como una facultad que tiene el hombre para la creación de leyes. Podemos hablar desde el punto de vista que el derecho es un instrumento que creó el hombre para regular la convivencia social, donde se estructura a base de un conjunto de reglas y normas que tratan de dar solución a distintos hechos que se suscitan día a día de las personas, de los ciudadanos. ¿Dónde ubicamos el derecho? Podemos mencionar lo que decía el maestro Yuri Naranjo y el doctor José María Olazo, sacerdote jesuita, que el derecho es la ciencia más universal porque al estudiar la regulación de la conducta humana desde el punto de vista jurídico, está presente en todas las áreas del conocimiento humano, donde en cada rama del saber ésta la regula. La conducta humana nos lleva a lo que dice o hace el hombre. La cultura, entendida desde su acepción clásica de que todo es lo que hace o dice el hombre. Esto busca regular de manera directa e indirecta la conducta, la forma de ser, de expresarse, de participar dentro de la sociedad de los seres humanos. Entonces podemos ubicar el derecho dentro de la rama de la filosofía, es decir, que el derecho lo tenemos en todo y cada uno de los espacios de nuestra sociedad, de nuestro quehacer, de nuestro día a día. Ahora, ya teniendo ubicado el derecho, vamos a decir o vamos a expresar el derecho como norma social. El hombre no vive solo desde un principio, sino que está rodeado y relacionado con un sinfín de personas y con el cosmos que influyen en su desempeño día a día. Tiene libertad, pero está sometido a reglas y normas que dictan la sociedad. Estas reglas rigen y regulan su vida, con o sin su consentimiento. Entonces vamos a definir algunos tipos de derechos. Por ejemplo, el derecho natural es el conjunto de normas reguladoras de la conducta humana. Se pueden dividir en dos grandes grupos. A. Las que se consideran emanadas de la voluntad divina, es trascendente a la voluntad del hombre. B. Las que aceptan como surgido de la naturaleza de las cosas, es creada o puesta por el hombre. Algunos autores niegan la existencia del derecho natural, solo algunos autores. Tenemos el derecho positivo, que es un sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico. O sea, es el derecho creado por el hombre para regir las actividades en sociedad, reconocido como tal por los órganos idóneos de esa sociedad. Cuando hablamos del derecho objetivo, decimos que es el conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente, por ejemplo, la Constitución. Derecho subjetivo son las facultades que las normas jurídicas conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas. Ahora vamos a hablar del derecho sustantivo. Son aquellas ramas del ordenamiento jurídico que regulan y fundamentan directamente el contenido de los deberes y facultades, por ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, los cuales establecen facultades u obligaciones de carácter civil, penal y mercantil a todos y cada una de las personas. Tenemos el derecho adjetivo, que son instrumentos que el ordenamiento pone en manos del sujeto para la defensa de las facultades, cumplimiento de los deberes establecidos por la norma del derecho sustantivo, por ejemplo, el derecho procesal, que establece la actividad del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y medios a través de los cuales el individuo hace respetar sus derechos. Cuando hablamos del derecho vigente, es referido a un momento determinado en la historia, es de obligación su observancia por la comunidad. Puede ser derogado, pero tuvo que ser vigente.
Por ejemplo, la Constitución de 1961 fue vigente durante un tiempo. Ahí pasamos al derecho histórico, el que estuvo vigente pero ya no lo está. Sirve de inspiración al legislador como modelo o simple guía para la creación de nuevas normas jurídicas. Vuelvo y retomo el ejemplo de la Constitución del 61. Estuvo vigente, fue un derecho vigente y luego pasa a ser un derecho histórico. Cuando hablamos de derecho eficaz, nos referimos cuando a los hombres en la realidad práctica observan las normas que lo integran, dependiendo de la actuación práctica de la norma, comprobándose a posterior, o sea, el análisis de la relación de la materia durante el mandato. Ahora vamos a ver el derecho válido, el derecho vigente y eficaz, el cual debe pasar por los requisitos pautados para devenir obligatoriedad a los ciudadanos. Cuando nos referimos al derecho público, es donde interviene el Estado como poder público teniendo la superioridad sobre las personas. Es un derecho irrenunciable e imperativo. El interés está centrado en el Estado. Por ejemplo, el derecho penal. Derecho privado. Es el que regula las relaciones entre particulares y el Estado, cuando éste actúa en planos de igualdad con las personas. Es un derecho facultativo y se impone la voluntad. El interés está centrado en las personas. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho mercantil. Derecho consuetudinario. Es la composición de costumbres y creencias que los pueblos y las comunidades aceptan como normas de conductas obligatorias y que forman parte intrínseca de su forma de vida. Surge y persiste por obra de las costumbres con trascendencia jurídica. Derecho legislativo. Derecho legislado, perdón. Es el conjunto de leyes positivas que regulan la vida jurídica en sus diversas manifestaciones y por las cuales se gobierna un Estado. La plenitud del orden jurídico. Se refiere al orden jurídico cuando éste es suficiente para dar solución por sí solo a todos los casos no previstos en la legislación, donde contiene todas las normas necesarias que permiten la resolución de cualquier conflicto que se pueda originar. Esta idea es poco realista, porque en ocasiones se generan actos que no están previstos en la ley. Por ejemplo, los fenómenos sociales evolucionan muy rápidamente y la creación del derecho es más lenta. Por eso a veces el derecho no contempla las normas adecuadas para este tipo de situaciones. Problema de las lagunas del derecho. La plenitud es una de las características del ordenamiento jurídico, ya que es la propiedad que tiene una norma para regular cada caso. Cuando hay falta de plenitud se refiere a que el sistema no tiene una norma que prohíba o permita tal comportamiento. Si se demuestra que la prohibición o permisión de ciertos comportamientos son producto del sistema, se puede hablar que el sistema es incompleto, es decir, que existe una laguna legal. Derecho de validez. Según García Maínez, 1992, el ámbito de validez de la norma debe ser considerado desde 4 puntos de vista: ámbito espacial, ámbito material, ámbito temporal y ámbito personal. Por ejemplo, el ámbito espacial es la porción del espacio en que un precepto es aplicable. En el ámbito material se refiere a la materia que regula. Ámbito temporal es el lapso durante el cual conserva su vigencia, y en el ámbito personal es la relación a los sujetos a quienes se obliga. Ahora, debemos seleccionar un concepto de los derechos anteriormente y aplicarle un ejemplo. Voy a hablar sobre el derecho adjetivo, que son las normas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de las personas. Tenemos derecho a seguro social, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al voto, derecho a la autoridad, derecho a la justicia y a la libertad sindical. Estos son ejemplos de derecho adjetivo. Debemos establecer dos comparaciones y dos diferencias entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Vamos a empezar con las comparaciones. Ambas son dictadas por el órgano competente, es decir, el Estado. Es quien las promulga, las promueve y vela por su cumplimiento. También tenemos que se manifiesta el cómo, cuándo, dónde y cuándo debe ser cumplido cada uno de ellos. Ahora, citamos las diferencias. El sustantivo es estático, mientras que el adjetivo es dinámico. El sustantivo es la norma según la cual aquel que cause un daño a otro debe repararlo. Es una típica norma de derecho sustantivo porque impone una obligación jurídica de reparación o indemnización a favor de la víctima por parte de aquel que realizó contra ella el hecho ilícito, mientras que el adjetivo es el que establece el procedimiento para ejecutar o hacer velar tales derechos y que la doctrina universalmente ha consagrado como el derecho procedimental, como es el caso del derecho procesal civil, penal o laboral.
está conformado por las normas que regulan el proceso, que es a su vez el mecanismo para realizar el derecho sustantivo. Fue un placer haber realizado este trabajo, espero haber satisfecho las necesidades que la profesora Tania Ramírez nos exigió. Feliz día a todos.